romper con la fraternidad, porque su postura era inconsistente y además errónea. Además, se adhería a doctrinas y actividades hacia la autoridad de la Iglesia y al magisterio incompatibles con la fe católica. Y aquí en particular algunas de las graves inconsistencias y errores de la fraternidad de San Pío X respecto a la autoridad del romano pontífice y el magisterio. ¿Cuáles son los errores que señaló Monseñor Dolan de la fraternidad de Lefebvre? Primero, la imposibilidad, la imposibilidad de conciliar la postura de la fraternidad San Pío X con la infalibilidad del magisterio universal ordinario y la infalibilidad de la Iglesia en materia de disciplina. No es compatible el magisterio de la Iglesia de 2000 años con esta postura. Es incompatible, es una herejía, la de los viejos católicos. Segundo, la postura de la fraternidad con respecto al Vaticano II es inconsistente. O se puede salvar el alma aceptando el Vaticano II y siguiendo sus cambios, o no se puede. Si se puede, la fraternidad está equivocada. Si no se puede, la fraternidad también está equivocada. Porque si se puede salvar el alma en el Vaticano II, entonces no hay razón para resistir a los cambios. Y sería cismático hacerlo. Y si no se puede salvar el alma aceptando el Vaticano II, entonces es imposible que el Vaticano II proceda de la autoridad de la Iglesia, que es infalible en su magisterio, ordinario, universal. Y en las disciplinas universales. En consecuencia, es imposible que Juan Pablo II sea papa. Por lo tanto, la postura de la fraternidad es falsa, que es la postura de Monseñor Lefebvre, en paz descanse. Tercero, la postura de la fraternidad respecto a Juan Pablo II es incoherente. O es papa o no es. La misa una cum, o sea, te ofrecemos este sacrificio en comunión con tu siervo, sería Juan Pablo II, que es un anticristo, dice, eh, la misa una cum de la fraternidad es cismática, pues se celebra fuera de la iglesia y contra su autoridad. Es altar contra altar. Si no lo es, la misa una cum es cismática, pues se ofrece fuera de la iglesia en unión con un falso papa. ¿Dónde está el santo? Esa postura es herética. 4. La práctica de la fraternidad de seleccionar del magisterio las leyes y la disciplina no cuenta con el respaldo de la doctrina de la iglesia ni de los teólogos. Era más bien la práctica de galicanos, cismáticos y jansenistas heréticos. El motivo formal para adherirse al magisterio, las leyes y la disciplina no provienen del romano pontífice, sino de la autoridad de selección que se otorga a la fraternidad San Pío X. O sea, la fraternidad decide qué tomo y qué no tomo, cuándo está bien y cuándo está mal. Estar y resistir. Eso es galicano, es cismático, es jansenista. 5. La incoherencia de la postura de la fraternidad es evidente en sus prácticas litúrgicas. Aunque afirma estar sujeta a la autoridad de Juan 23 y anatematiza a todos aquellos que no siguen o que no siguen a Juan 23, y la propia sociedad no sigue a Juan 23, sino que inventa una mezcolanza de prácticas litúrgicas que ningún papa anterior o posterior al Vaticano II podría reconocer. Esta práctica de tomar este enfoque selectivo es típico de una secta no católica. 6. La inconsistencia de la posición de la sociedad de Lefebvre es evidente en su actitud hacia el sedevacantismo. Aunque oficialmente la sociedad
etiqueta como cismáticos a todos aquellos que sostienen que Juan Pablo II no es el verdadero papa. Es sin embargo un hecho bien conocido que muchos sacerdotes de la sociedad de Monseñor Lefebvre son sedevacantistas y no menciona el nombre de Juan Pablo II en el canon de la misa. Esto no tiene sentido, o sea que no tiene unidad doctrinal al interior. 7. La inconsistencia de la postura de la fraternidad es evidente en su postura sobre las anulaciones de matrimonio. Si bien es evidente que la anulación de los matrimonios católicos corresponde exclusivamente a la sede apostólica cuando la fraternidad proclama como ocupada por Juan Pablo II, la fraternidad ha establecido, no obstante, un tribunal de anulación matrimonial que usurpa la misma autoridad que reconoce en Roma. O sea, tiene su propio tribunal. Dice, esto es Enrique VIII, una vez más. 8. La inconsistencia de la postura de la fraternidad también es evidente en su postura sobre el principio de Epiqueia. La fraternidad reivindica el principio de la Epiqueia para oír confesiones, predicar, celebrar misa, administrar los sacramentos y establecer iglesias, escuelas y seminarios. Epiqueia es un principio según el cual uno está autorizado para hacer algo cuando el legislador no está presente para decidir, asumiendo que lo aprobará. Pero el principio de Epiqueia no puede invocarse excepto en ausencia del legislador. Pero si el legislador está presente en Roma y en los obispados, como dice la fraternidad, uno no puede referirse a Epiqueia. Entonces es la incoherencia herética de la fraternidad de Lefebvre. 9. La afirmación de la sociedad en que su supresión y excomunión fueron inválidas es absurda y representa un desafío formal a la autoridad del romano pontífice que dicen reconocer. La apelación de la sociedad contra la autoridad que reclaman, que tiene Pablo VI y Juan Pablo II, es un desafío a la autoridad, lo cual es típico de una secta. 10. La sociedad, el deseo de la sociedad de llevar a cabo negociaciones con Roma. Es típico de una secta. Solo hay una cosa que hacer respecto a la autoridad de Roma: someterse con humildad. Negociar con Roma es lo que hacen los cismáticos. O es papa o no es papa. ¿Qué va a negociar? Eso es la fraternidad. Eh, Dice, luego comenta Monseñor Dolan algunos discursos. ¿De quién? De Monseñor Lefebvre. Totalmente erráticos como su postura. Lo que pasa es que cuando uno cae, amados hermanos, en la inconsistencia, pues ¿qué sucede? Pues sucede el- cuestiones que no están en la razón. ¿Qué dice los discursos? Sí, sí. Por otra parte, si bien nos parece cierto que la fe enseñada por la Iglesia durante 20 siglos no puede contener ningún error, estamos mucho menos seguros de que el Papa sea verdaderamente Papa. La herejía, el cisma, la excomunión ipso facto y la invalidez de la elección son causas que potencialmente podrían significar que un Papa nunca fue o ya no es Papa. En este caso obviamente muy excepcional, la Iglesia se encontraría en una situación similar a la que experimenta tras la muerte de un soberano pontífice, porque finalmente, ha surgido un grave problema en la conciencia y la fe de todos los católicos desde el comienzo del pontificado de Pablo VI. ¿Cómo puede un papa, el verdadero sucesor de Pedro, con la seguridad de la asistencia del Espíritu Santo, presidir la destrucción de la Iglesia, la más profunda y extensa de su historia, en tan poco tiempo? Algo que ningún hereje ha logrado jamás. Todos los que cooperen en esta conmoción aceptan y se adhieren a esta nueva Iglesia conciliar, como la llama su excelencia el arzobispo Benelli en la carta que me dirigió en nombre del Santo Padre el 25 de junio, y entran en cisma. Entonces, como podemos ver, ¿qué sucede con Monseñor Lefebvre?
una fraternidad. Es una inconsistencia reconocer y no reconocer. En agosto del 78, una reunión de sacerdotes estadounidenses después de la primera misa en Nueva York, el arzobispo Lefebvre declaró: no digo que el Papa no sea Papa, pero tampoco digo que no se pueda decir que el Papa no sea Papa. Mm, ¿Ustedes podrían explicarnos qué quiso decir? Dice, el arzobispo declaró, dice, no digo que el Papa, dice, no sea Papa, pero tampoco digo que no se pueda decir que el Papa no sea Papa. Así como ve estas inconsistencias, es exactamente igual que la tesis materialiter, de que es papa material y no formal. Es una tarugada igual. Dice el principio de filosofía: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. O es o no es. Pues aquí es, dice, no puedo decir que no sea papa. Dice, no digo que el papa no sea papa, pero tampoco digo que no se pueda decir que el papa no sea papa. Dice, pero la sociedad continuó siendo inconsistente en su teología e inconsistente en su práctica. Por ejemplo, tuve problemas con un sacerdote joven porque no asistía a la nueva misa cuando fui al monasterio de Friburgo y porque no hizo una genuflexión ante la dudosa presencia en el sagrario. La persona que me denunció en Econ fue la abadesa Madruge, la hermana de Hans Kuhn. O sea, la hermana del hereje de Hans Kuhn era la abadesa. Esos es los elementos brillantes de la fraternidad. Dice, el sedevacantismo solo se convirtió en una ofensa capital cuando Goitila fue elegido. La política interna de la fraternidad cambió. Era necesario buscar la aprobación de los modernistas heréticos y la reconciliación con ellos. Es decir, todo esto lo veía como una política. ¿Qué nos conviene? Iba a Roma porque estaba representado un poder. A ver, esto no es de un católico. Esto es de un mercenario, de un hereje. Entonces, es un santo, entre comillas, inflado por la propaganda. El que salvó la iglesia, el que salvó la misa, el padre de una herejía. ¿Cómo se llama esa herejía que propagó Monseñor Lefebvre? Estar y resistir. Reconocer a un papa y no obedecerle. Obedecerle cuando conviene. Esa es la herejía cuyo padre se llama Marcel Lefebvre, el obispo. Eh, Continúa. Mm, Debemos, por lo tanto, dice Monseñor Tolan en su conferencia, emprender un apostolado separado de la compañía, de la fraternidad, porque es inconsistente, además errónea y por lo tanto desagradable a Dios. Más claro, un santo no puede sostener esas aberraciones teológicas. Lógicamente, la compañía está condenada a unirse a los modernistas, ya que los considera los titulares de la autoridad de Cristo. Este mismo problema es el que conduce la tesis de Cassis Diácono, papa material, pero no formal. Es una especie de estar y resistir. Es exactamente lo mismo, pero para llevar a los sedevacantes a Roma apóstata. Esa es la acción judeo-masónica.
unirlos al anticristo, con un silogismo mal planteado, mal desarrollado y con un pésimo resultado. Y por eso no pueden dialogar. Dice, lógicamente, bueno, ya lo leímos. Dice, en 1983, 9 sacerdotes estadounidenses de la fraternidad se negaron a aceptar los cambios litúrgicos de Juan 23, impuestos por el Vaticano como condición para la futura colaboración entre la fraternidad y la nueva religión de Roma. Por lo tanto, Monseñor Lefebvre destituyó a estos 9 sacerdotes, entre los cuales me encontraba yo. Sin embargo, algunos de nosotros seguimos siendo miembros de la dirección de las asociaciones legales propietarias de varias iglesias. Así surgió una disputa, porque Monseñor Lefebvre quería que dejáramos nuestros cargos, pero nos negamos por diversas razones. O sea, quería los bienes materiales. Incluso Monseñor Lefebvre viajó a Estados Unidos varias veces a los tribunales a pelear lo que no le costó un solo peso. Iba por 11 propiedades. ¿Quién era? ¿Dónde está su humildad, su amor a la pobreza? Lo que él no construyó, iba a pelear. ¿Dónde está, pues, ese Monseñor Lefebvre que tanto venden? Ese santo. ¿Dónde lo encontramos? O sea, simplemente es producto de la propaganda. Aquí en la foto que tenemos de fondo, pues tenemos a Monseñor Lefebvre en el concilio. Y lo tenemos. ¿Y contra quién está? Junto a un judío. Claro, él estaba peleando por los derechos de la iglesia, por supuesto. Porque es la imagen que se vende. Entonces, ¿dónde está esa santidad de que hablan? Y no es para que se ofenda la fraternidad ni los sacerdotes o personas. Es para que sepan dónde están. Es para que abran los ojos. Sepan que están siendo engañados. Esa unión que utiliza las partes de la iglesia es para condenar a las almas. Si una persona se muere diciendo con la postura